mes de octubre, mes del Rosario. Wilson, ¿cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Andrés, todo bien, gracias a Dios, hombre, gracias a ti por la invitación y bueno, acá seguimos en este apostolado de difundir el rosario por todas partes. Precisamente una de las promesas de la Virgen es que aquellos que difundan el Santo Rosario tendrán gracias especiales y bueno, yo creo que todos queremos ser de aquellos que hacen este trabajo de difusión del Santo Rosario, porque sabemos el bien que hace a tantas almas, pero además la Virgen nos está prometiendo que hay unas gracias especiales para aquellos que nos dediquemos a este apostolado. Entonces, ¿cómo no hacerlo, Andrés? Es que nos conviene. Es que Claro, el que es sabio sabe lo que le conviene, ¿verdad? Y mira, yo siempre que pienso en estas cosas también espirituales, como no, pienso que cuando uno era niño, uno sabía, imagínate, incluso cuando hablamos de los niños, hablamos de su inocencia, de su pureza, claro que la tienen, pero tienen también una sabiduría ya que viene de Dios, ¿no? Porque pues venimos de Dios, y es como que si el Señor nos diera también una sabiduría y por demás una astucia. Y yo recuerdo que uno sabía lo que le convenía a Wilson, es decir, en este sentido, sí. yo sabía que cuando quería que mi mamá y mi papá me dejaran ir a jugar tal o cual partido, no, que yo quería jugarme ese partido y por nada del mundo perdérmelo, pero necesitaba que alguien me llevara o que me dieran para el pasaje y los viáticos y etcétera. Uno sabía que esa semana uno tenía, pero que caminar, sí o no, derechito, las tareas, no dar problemas, uno sabía lo que le convenía. Claro, Ahora, claro. aquí con el rosario y con la Madrecita del Cielo, esto de propagar su Santo Rosario nos conviene, hermanos, que ojalá si lo entendiéramos con esa inocencia. Nos conviene mucho y nos daremos cuenta el día que el Señor nos llame a su presencia. Pero ahora bien, mi hermano, ¿qué te parece si repasamos para quienes hoy por primera vez ven este tema, no vieron la primera parte, que lo van a poder ver? Búsquenlo en YouTube y búsquenlo en Facebook del Sembrador ESNE. Ahí está, promesas del Santo Rosario y testimonios. Pero repasar rápidamente lo que fueron las 5 que ya vimos. Son 15 en total. Hace 8 días Wilson nos explicó detenidamente, hoy las completaremos, pero miren, por ejemplo, de las 15 promesas, las primeras 5 que ya vimos es, quien reza constantemente mi rosario, dice la Madre del Cielo, recibirá cualquier gracia que me pida. Vamos a la segunda. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. Tercera, el rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. Cuarta, el rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. Y quinta promesa, el alma que se me encomiende por el rosario no perecerá, es decir, no se condenará. Muy bien, mis hermanos, esas fue las que ya meditamos en el programa anterior. Hoy vámonos con la sexta directamente, para que tú tomes nota y compartas. Sexta promesa de nuestra Madre a quienes recemos devotamente su Santo Rosario. El que con devoción rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo y, en todo caso, será admitido a la vida eterna. Wilson, mi hermano, esta promesa está magnífica, ¿no? Sí, 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 Andrés. Eh, ahí creo que de hecho ya lo habíamos visto, porque estábamos hablando de un aspecto muy lindo y es considerar los misterios, rezar con devoción y considerar los misterios, que Exacto. es uno de los aspectos, digamos, poco profundizados del Santo Rosario. Y es que a veces uno cree que es simplemente rezar el rosario de cualquier manera. Piensa uno que, bueno, porque estas gracias y estas promesas del rosario, pues todavía no se han dado y todavía no las veo muchas veces en mi vida. San Luis de Montfort se pregunta eso. Y Montfort, en ese libro maravilloso que se llama El secreto admirable del Santísimo Rosario, que es un libro que recomiendo a todo el mundo, cuando yo lo leí la primera vez, ese libro me enamoró de una manera desbordada del Santo Rosario.
Y él dice, ¿por qué hay personas que no ven todavía claramente el cumplimiento de muchas promesas del rosario? Y dice él, precisamente porque no se reza el rosario adecuadamente, porque el rosario se hace a la carrera, porque el rosario se hace de manera distraída, porque no se contempla, no se meditan los misterios, porque no se hace de manera devota. Yo creo que este es un aspecto que hoy debemos considerar para que nos demos cuenta que estas promesas están hechas, pero no como un ingrediente mágico, no como que yo lo hago de la manera que sea y entonces, bueno, las promesas se van a cumplir. No, miren que la Virgen está diciendo con toda claridad, debe rezarse devotamente, meditando los misterios, devotamente y meditando los misterios. Entonces, ¿qué significa esto de la devoción? Significa precisamente esas disposiciones necesarias para podernos comunicar con Dios, con la Santísima Virgen María, para poder entablar digamos, un diálogo fecundo, que eso es la oración, ¿no? Ese diálogo amoroso, es hablar de amores con quien sabemos nos ama. Entonces, se debe tener unas disposiciones. Esas disposiciones implican, naturalmente, concentración. Algún santo decía, ¿cómo pretendes que Dios te escuche cuando oras si ni tú mismo te escuchas? Si ni tú mismo te escuchas. Y es verdad, uno a veces está rezando distraído, después uno dice, bueno, ¿en qué iba? ¿Qué misterios son hoy? Hombre, tratemos de rezar recogidos interiormente, concentrados, tratando de enfocarnos en lo que estamos haciendo. Entonces, dejemos a un lado todas esas distracciones voluntarias. Estamos hablando del celular, estamos hablando del televisor, estamos hablando de hacer otras actividades. O bien, naturalmente, que si estoy manejando, por ejemplo, algunas actividades que son un poco automáticas en nosotros, pues podrían ser compatibles con la oración del Santo Rosario. Pero aquellas, Andrés, aquellas actividades que implican concentración, que implican detenerse en ver un celular, por ejemplo, ver un video, alguna cosa, pues no son admisibles, perdón, con el Santo Rosario, porque se requiere esa concentración. Entonces, disposiciones interiores y exteriores. Qué importante esta aclaración que haces, Wilson, porque precisamente hace muy poquito, yo creo que fue ayer, si no estoy mal, me encontré con una gráfica en un post, no, un meme ahí en internet, donde decían formas en las que puede, o lugares en los que puedes rezar el Santo Rosario. Y ponían el gimnasio. Imagínate yo allá levantando pesas o haciendo cardio y no sé, mi mente está es en mi cuerpo, porque estoy en el gimnasio es para, estoy pensando en mi cuerpo y decir que allí puedo hacer el Santo Rosario no me parece. Y había varios lugares que pusieron allí que yo dije, no, ¿cómo confunden a la gente? Porque exacto, hay que tener esa disposición de mente, cuerpo, alma. Entre mejor ser ora, pues entonces estas gracias, estas promesas, es como vamos a ver el cumplimiento y es como vamos a ver la acción de Dios. Y me parece magnífico que lo hayas aclarado para que muchos de nuestros hermanos, pues ya que en Internet prolifera tanta desinformación a veces, pues no caigamos y averigüemos bien cómo es que se deben hacer las cosas, especialmente las cosas de Dios, que se deben hacer bien. Wilson, vámonos a la séptima promesa, mi hermano. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. ¡Wow! Vaya promesa. Andrés, esto lo hemos podido ver de una manera realmente impresionante en muchas ocasiones, pero quisiera resaltar particularmente una de unos misioneros, 7 misioneros del Lazo de Amor Mariano, el movimiento al que pertenezco, que murieron trágicamente en un accidente y todos murieron con el rosario en su mano. Fue un accidente terrible, venían de un retiro espiritual y sin embargo es increíble porque tal vez en su vida no habían tenido tanta preparación espiritual como en ese momento. Resulta que ellos estaban preparándose 15 días antes con ayuno, oración, penitencia, lectura de la palabra, para vivir ese retiro espiritual. Lo vivieron, era un retiro espiritual de mucho crecimiento y de regreso parece que el conductor de un camión, de un carro grande, ebrio, los arrolló a todos. Los arrolló a todos, murieron desafortunadamente, pero es increíble porque efectivamente, claro, leyendo esto de una manera sobrenatural, sin ir a minorar la responsabilidad del conductor ebrio y sin ir a decir pues que no fue una tragedia y que no fue doloroso, por supuesto que lo fue. Sin embargo, uno tiene que leer en un plano ulterior, en un plano sobrenatural también la realidad.
Y me decía la hija de una de las que murió en el accidente, Alejandra, me decía que ella creía que su mamá en su vida había estado tan preparada espiritualmente para encontrarse con Dios como en ese momento. Y ahí es donde uno considera, Andrés, lo siguiente: ¿cuál es el mejor momento para morir? Aquel en el que mejor preparados estemos, aquel en el que mejor nos encuentre el Señor. Cuando mi papá se infarta, que es un testimonio que voy a contar más adelante, pero mi papá estaba agonizando a mi lado en el carro y yo le decía al Señor: este es el mejor momento, Señor, este es el momento en que más preparado está mi papá. Si es así, te lo entrego. Y si no, dale la oportunidad de prepararse más. Mi papá estaba confesado, mi papá es misionero del movimiento también, pero creo que esa lectura de la realidad tenemos que hacerlo. Mi papá se salvó, como voy a contar un poco más adelante, pero me parece tremendamente importante esta promesa, porque la Virgen nos está diciendo que lo más importante que podemos tener al momento de morir es los sacramentos, es decir, el sacramento de la reconciliación para estar en gracia de Dios y el sacramento de la Eucaristía, lo que llaman el último viático o el viático divino, que es el alimento que nos acompañará antes de encontrarnos con el Señor. Le vamos a tener en nosotros eucarísticamente para después poderle ver frente a nosotros el día del juicio. Qué promesa tan linda, Andrés, saber que quienes recemos el rosario todos los días tenemos la promesa de Nuestra Señora de que vamos a recibir estos divinos sacramentos. Una maravilla. Octava promesa. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. ¿Qué nos dices, Wilson? Andrés, mira esto tan lindo, porque es una promesa que nos habla del misterio de la comunión de los santos. El misterio de la comunión de los santos es un misterio muy lindo porque nosotros como iglesia nos entendemos solidarios unos de otros. San Pablo dice que la iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo, y lo que hace una parte del cuerpo afecta a todo el cuerpo. Si le hiere, si le duele una parte del cuerpo a uno, pues todo el cuerpo de alguna manera se indispone. Pues todos hemos sentido alguna vez un dolor de muela, por ejemplo. Hombre, qué tremenda indisposición, todo el cuerpo entra en crisis. Lo mismo pasa en el cuerpo místico de Cristo. Cuando los miembros del cuerpo místico de Cristo pecamos, pues todo el cuerpo sufre. Pero cuando los bienaventurados viven esos grados heroicos de virtud, de santidad, pues todos ellos de alguna manera regocijan el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo la Virgen María? Que a través de esta promesa nos garantiza los méritos de los bienaventurados, es decir, nos garantiza que ellos van a estar orando de una manera insistente, permanente por nosotros, que vamos a tener con nosotros un ejército de almas orando. Esto es una cosa bien linda, un ejército de almas en el cielo orando por nosotros. Pues hombre, si uno acá suplica, mendiga una oración de algún hermano que piensa uno es virtuoso, piensa uno tiene una vida de santidad, pero pues nadie sabe con seguridad absoluta, ¿cómo no estar felices de tener la certeza de las oraciones de los bienaventurados del cielo? ¿Cómo no tener esa dicha en nuestro corazón? Y eso es lo que está pasando. Algún santo decía que cuando lleguemos al cielo veremos una enorme lista, una enorme fila, decía él, de santos que oraron por nosotros, que nos recibirán ellos, especialmente aquellos de los que fuimos particularmente devotos. Así que Andrés, a empezar la devoción, a promover la devoción de los santos, a empezar a tener amigos santos, hombre, porque es que a veces uno está acá tratando de granjearse la amistad de alguna persona, pero no nos estamos granjeando como consiguiendo, ganando la amistad de aquellos que verdaderamente nos pueden ayudar, que son los santos. Y especialmente de nuestro santo ángel de la guarda, que nos lo dio Así es. Dios a cada uno y que ahí lo tenemos al pobre y no lo tenemos como un amigo, como lo sabía tener muy bien San Padre Pío de Pietrelcina. Así que bueno, mis hermanos, vámonos con la novena promesa, porque esto está riquísimo, como nos lo explica Wilson, y además más adelante testimonios. Novena promesa: libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. ¿Qué tal, Wilson? Andrés, por Dios. No, 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 pues decime, esa promesa es como una garantía que tenemos nosotros acá, porque
Vamos a ver, expliquemos un poquito teológicamente esto del purgatorio. Sabemos que existe un estado de purificación después de la muerte para aquellos que no quedaron perfectamente limpios. El catecismo dice que aquellos que mueren en gracia de Dios, pero no están perfectamente purificados, deben pasar por un estado de purificación, conforme a aquello que habla Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice que nada impuro entrará en la Nueva Jerusalén, nada impuro entrará al cielo. O sea, necesitamos de alguna manera purificarnos, ¿ok? Entonces, estamos en gracia de Dios, pero necesitamos purificar todavía las consecuencias de esos pecados, porque todo pecado entraña como dos tipos de consecuencias, ¿no? Está la culpa y está la pena. La culpa es la herida que infligimos al corazón de Dios y la pena es la consecuencia de esa herida, como si hubiese una pared. Un pecado es como clavar un clavo en la pared. Uno se confiesa y el clavo sale de la pared, efectivamente, la culpa es perdonada, pero queda el orificio ahí, queda la pena, queda lo que yo debo reparar. Por eso es probable que, aunque muramos en gracia de Dios, tengamos que ir al purgatorio. Es probable. Tenemos que tratar de apuntar al cielo, ¿eh? Tenemos que tratar de apuntar directamente al cielo. Pero ya quien está en el purgatorio se ha salvado. Sin embargo, lo que la Virgen está prometiendo es que aquellos que somos particularmente devotos del Santo Rosario tendremos la gracia especial de salir pronto del purgatorio. Hombre, es una maravilla. Ahora, cuando uno se pone a ver místicas que han tenido revelaciones tremendas sobre el purgatorio, entonces uno ya no se refiere al purgatorio como a la ligera. Uno no se refiere al purgatorio como en un estado pues ahí medio cool, donde simplemente estoy purificando un poquitín. No, no. Parece que es un estado particularmente doloroso. Y parece que el mayor dolor es haber visto a Dios el día del juicio y tenerse que separar de Él temporalmente hasta que se purifique. Esa ansia, ese deseo de volver a Dios es un fuego interior que consume a las almas que están allí. De manera que nosotros primero recemos por las almas del purgatorio, pero también oremos el rosario con devoción porque estamos seguros que el rezo del Santo Rosario nos librará pronto del purgatorio. Miren algo que le pasó al padre Pío de Pietrelcina. Se cuenta que él tuvo la revelación de un alma del purgatorio, que era un sacristán, que allá, y precisamente creo en San Giovanni Rotondo, era demasiado descuidado con los ornamentos, con los vasos sagrados, y que tuvo que estar en el purgatorio por esto, por no tratar dignamente las cosas sagradas. Y se le aparece esta alma del purgatorio al Padre Pío, siempre se aparecen con un rostro así como demasiado severo, serio, contándole esto, y el Padre Pío comienza a orar por él, comienza a orar por esta alma del purgatorio, particularmente el Santo Rosario, y que a los pocos días esta alma del purgatorio se aparece vestida de resplandor, de gloria, a agradecerle al Padre Pío. Esto que estamos diciendo tiene su confirmación concreta en la vida de los santos. Totalmente, ya hay testimonios y esa es la riqueza que tenemos nosotros en nuestra doctrina, en nuestra fe, que luego después Dios permite que a través de revelaciones privadas o visiones místicas de algunas personas a quien les permite, pues todo esto va quedando de manifiesto para que nosotros entendamos, hermanos, que el cielo nos tiene mucho amor, o sea, Dios nos tiene mucho amor y que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, más todos alcancemos la salvación. Prueba de ello es la madre que nos ha querido dejar el Señor, la madre más excelsa, más hermosa, más pura, la llena de gracia, ¿no? Y entonces Así es. contamos con ella. Y vámonos pues a la 10ª promesa, porque esto se pone cada vez mejor, mis hermanos. 10ª promesa, tomen nota. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. ¿Esto qué significa, Wilson? Vamos a explicarlo un poquito teológicamente. Resulta que existe en el cielo niveles de gloria, niveles de gloria. Se ha explicado en muchas ocasiones esto haciendo el símil de un estadio, ¿no? Todos los que están en el estadio pues están disfrutando del partido. Sin embargo, es cierto que unos van a estar más lejos y otros van a estar más cerca del campo del estadio, ¿no? Del campo de fútbol o de lo que sea que se vaya a jugar allí. Entonces, se dice que en el cielo hay unos niveles de gloria que determinarán la cercanía o lejanía que estaremos de Dios, ¿no? Ciertamente en el cielo cada uno estará feliz a plenitud de acuerdo a la medida suya. Entonces Teresa de Ávila decía que será semejante a lo que pasa con distintos recipientes, que si uno tiene un recipiente, por ejemplo un dedal o una copita de estas en las que se sirve alguna bebida fuerte, pues Dios va a llenar esa copa. Pero si uno tiene de repente un vaso, pues Dios va a llenar ese vaso. Si uno tiene una taza, Dios va a llenar esa taza. Si uno tiene
qué sé yo, una ponchera, Dios llena la ponchera. Si uno tiene una piscina, Dios llena la piscina. Si uno tiene el corazón del tamaño de un océano, pues Dios te va a llenar ese océano. ¿Qué significa esto? Que aunque todos estaremos plenamente felices en el cielo, o sea, todos seremos saciados en nuestra capacidad, es cierto que hay algunos que van a tener más capacidad para llenar, para ser llenados. Por eso, entonces, el nivel de gloria en el cielo. Decimos que el nivel de gracia que tengamos acá en la tierra se convertirá en nivel de gloria en el cielo. Una persona que se confiesa es una persona que está llena de gracia. Esa gracia le habilita a ganar méritos y esos méritos se convertirán en gloria en el cielo. Eso es pues como la explicación teológica, lo más sencillo que pude. Ahora, ¿qué está diciendo la Santísima Virgen María acá? Hombre, un regalazo. Que las personas que recen devotamente el Santo Rosario, que lo recen todos los días, que lo recen con devoción, que sean personas amantes, enamoradas del Rosario, pues tendrán un nivel de gloria particular en el cielo. O sea, su corazón se ensanchará particularmente para poder recibir más plenitud de Dios el día del juicio, el día en que estemos eternamente con nuestro Señor viéndole cara a cara. Hombre, yo es que no sé qué más podemos decir para convencernos de la eficacia y de la bendición del Santo Rosario. Si a mí para ver el clásico de mis dos equipos favoritos me ofrecen irme a la tribuna sur, por allá, como decimos coloquialmente, al gallinero, o me ofrecen poder estar ahí en preferencia, ¿no? O en palco presidencial, hombre, pues hagamos cualquiera que es sabio, que es astuto, dice, pues, claro, dame el de palco preferencial, dame ese, porque es que la visión desde allí va a ser muchísimo mejor que el que le tocó por allá en la tribuna de arriba. Tienes razón, Wilson, estamos todos en el mismo estadio, pero es diferente la experiencia dada la manera como se puede apreciar. Y así será en el cielo porque hay esos niveles de gloria, ciertamente. Así que buenísimo todo esto, entenderlo, mis hermanos, y de veras que analizar así detenidamente como lo estamos haciendo en estos dos programas, las promesas le va dando un sabor y le va dando un sentido que de veras nos tiene que mover a todos a aprovechar esta arma poderosísima del cielo, este tanto amor que nos tiene nuestra madre. Vamos a la 11ª promesa. Dice así, nos dice nuestra madrecita, hermanos, dice, todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Y bueno, Wilson, aquí siempre salta la pregunta del millón. Mi hermano, pero ¿por qué hay personas que nos dicen, yo llevo, vamos a decir, un año rezando el rosario pidiendo esta gracia, pero hermano, a mí no me ha escuchado la Virgen? ¿Qué pasa en esos casos para que muchos de sus hermanos entiendan qué es la situación con la oración? Sí, definitivamente, Andrés, porque finalmente Dios nos ama. Uno tiene que partir de ese hecho. Dios me ama y Dios quiere lo mejor para mí. Dios es mi padre. ¿Y qué padre no quiere lo mejor para su hijo? Pero en ocasiones nos pide que tengamos paciencia. Siempre hemos dicho que cuando uno hace una oración, Dios nos puede responder de una de estas tres maneras. Nos puede decir, sí, te lo doy. Y efectivamente nos lo da de manera inmediata. Muchas veces hemos recibido de manera inmediata lo que hemos pedido. En otras ocasiones nos dice, te lo doy, pero todavía no. Y nos hace crecer en paciencia, nos hace crecer en humildad, nos hace crecer en oración, porque nos toca perseverar, nos toca de alguna manera mantenernos más unidos a Dios. Entonces, Dios no solo quiere regalarnos eso que le estamos pidiendo, sino además hacernos crecer en virtud. Y también puede decirnos Dios, una tercera respuesta, no, eso no te lo doy porque tengo algo mejor para ti, porque tengo algo mejor para ti. Lo que está diciendo esta promesa es que aquello que Dios nos quiere dar y que debería, por ejemplo, demorarse un poco para dárnoslo o se podría retrasar un poco más en su voluntad, cuando se reza el Santo Rosario se adquiere de una manera más veloz, se adquiere de una manera más eficaz. Y aquí yo quisiera, Andrés, contar lo que nos sucedió con mi papá. Es un testimonio que he contado varias veces, pero pues quisiera contarlo en este momento porque nosotros sentimos que Dios nos dio un tiempo extra con mi papá precisamente por el Santo Rosario. Es que estaba yo saliendo de mi casa ya recién casado, mi mamá me llama a decirme que mi papá se había acabado de infartar, bueno, infartar no, que tenía un dolor en el pecho, no sabía exactamente qué era. Hablé con mi papá, me dijo que ya estaba un poco más tranquilo, que me fuera a una charla que yo tenía que dar y que después lo volviera a llamar. Pero cuando iba saliendo a la charla, en mi corazón experimenté como una emoción de Dios que me decía, no, 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 llamo otra vez a tu casa. Llamé efectivamente, mi mamá me dijo, no, todo está como bien, pero de todas maneras me fui por mi papá. Vivíamos a 5 minutos de distancia. Llegué en el carro y cuando llegué mi papá estaba agonizando, agonizando.
Entonces, montamos a mi papá en el carro, mi mamá se hizo detrás de mi papá, mi esposa se hizo detrás de mí, yo iba manejando y empezamos a rezar el Santo Rosario de manera inmediata. Y pegados de estas promesas, ¿no? La Virgen nos dijo que nos concedería aquello que le pedimos prontamente, pues necesitamos que prontamente podamos llegar al hospital, porque la situación era crítica y empezaron a suceder los milagros. Lo primero que pasó es que era una hora pico, una hora difícil, y yo no sabía a dónde me iba, a qué hospital me iba, si me iba a su seguro. En ese momento me escribe un amigo médico al WhatsApp a preguntarme cualquier cosa, yo lo llamo inmediatamente y le digo, Sergio, pasa esto, mi papá se está sintiendo así, ¿qué tiene? Y me dice, por los síntomas que me dices, eso es un infarto, llévatelo a la clínica cardiovascular. Eso fue un primer milagro del Rosario, porque si hubiera tomado un camino distinto, que es el que iba a tomar, me hubiera demorado en solo regresar unos 15 minutos por el tráfico que había, y mi papá se hubiera muerto, no hubiera aguantado. Entonces, primer milagro. Después comenzamos a ir tratando de avanzar, pero el tráfico era pesadísimo, logramos llegar a un punto donde el tráfico se detuvo completamente, era una rotonda, y ahí pues no se movía el tráfico. Entonces, pegados de las promesas del Rosario, todos rezando. Yo iba rezando, mi esposa detrás, mi papá al lado, mi papá iba contestando como podía Andrés, balbuceaba el Rosario, cada Ave María que mi papá respondía era una señal de que seguía vivo. Eso era una cosa muy dramática porque yo decía, Dios mío, que me responda, que me responda, que me responda. Hubo un momento donde dijimos, bueno, acá no hay nada que hacer, cerré los ojos y le dije a mi madre, te lo entrego, si este es el mejor momento, que se lo lleve mi Dios. Y en ese momento mi esposa grita, ¡una ambulancia! Andrés, había estacionada una ambulancia allí al otro lado de la calle. Yo pasaba por ese lugar cuando vivía en Medellín 2 veces al día durante 15 años, jamás había visto una ambulancia, pero hoy, ese día precisamente, a esa hora precisamente, estaba esa ambulancia en ese lugar. Andrés, me bajé como pude, mi esposa se puso a manejar porque el carro estaba, el tráfico detenía todo. Llego donde la ambulancia, los paramédicos, les explico cómo está mi papá. Ellos me hacen un poquito de resistencia, que no se podía, que porque ya había una persona allí. Había un joven que había acabado de tener un accidente leve en la moto, se había raspado de la rodilla. Entonces le dije, pues mi papá se está muriendo. Yo recuerdo que el hombre me empezó como a resistir y le dije, mírame a los ojos, ¿tú tienes tu papá vivo? Me dijo, sí. Le dije, entonces no dejes morir el mío, le dije. En ese momento logró llegar mi esposa allí, montamos a mi papá en la ambulancia, salimos a lo que dio la ambulancia, nosotros detrás en el carro, logramos llegar, eso era de película, Andrés, se abrían las puertas con mi papá en la camilla, llegaron a rehabilitar a mi papá, en ese momento quedó allá y nosotros afuera rezando el rosario, rezando el rosario. Sale el médico con un rostro inexpresivo, nosotros, Dios mío, ¿qué nos va a decir? Se murió, y nos dice, si este señor llega un minuto más tarde, se les muere. Gracias a Dios logramos estabilizarlo. Ay. Andrés, mi papá, gracias a Dios le ponen 5 stents en el corazón, tenía un infarto múltiple, una arteria al 100% taponada, otra al 90, otra al 60. Mejor dicho, mi papá está vivo de puro milagro. Esto fue hace ya, van a ser 9 años, el próximo abril. Y yo digo, esto se debe al Santo Rosario, es un milagro del Santo Rosario. Lo que pedimos lo obtenemos prontamente. Bendito sea Dios, bendita sea nuestra Madrecita del Cielo, que lo que ella nos promete, por supuesto, que lo cumple. Ahora nos dirigimos a la 12ª promesa, Wilson. Dice, socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Wow, que por eso los testimonios que tú nos cuentas se nota cómo se cumple, porque ustedes son grandes propagadores del rosario y miren, pues por eso ven todas estas maravillas que tú nos cuentas, mi hermano. Sí, sí, de todas maneras acá hay que aproximarse de una manera muy real, muy realista a esta promesa, en el sentido de que quienes propagamos el rosario no es que esperemos de alguna manera que nunca nos vaya a pasar nada, que no va a haber una quiebra económica, que no vamos a enfermarnos, porque sería mentir a las personas, ¿cierto? Digamos que nuestras primeras necesidades, en las que siempre somos socorridos, son las necesidades espirituales. Y eso, Andrés, sí te lo puedo asegurar. Cuando he necesitado una ayuda espiritual, cuando necesitaba un director espiritual y no lo encontraba, cuando necesitaba un confesor, cuando necesitaba un consejo, cuando necesitaba un alivio en mi corazón, ahí siempre ha estado la Santísima Virgen María socorriendo de manera especial mi corazón y el corazón de todos aquellos que tratamos de difundir el Santo Rosario. Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que aún en aquellas cosas más bien de orden físico, materiales, pues hemos recibido la asistencia también. Hombre, para vivir lo necesario, pero ahí ha estado siempre, ahí ha estado siempre. Yo puedo decir que nunca nos ha faltado, como decimos aquí en Colombia, la papita, Andrés, la papita para comer no nos ha faltado y más bien a veces uno, siendo honesto,
tenemos un poquito más de lo que merecemos, de lo que necesitamos. Y eso es porque la Santísima Virgen María nos acompaña, nos ayuda de una manera del todo especial, Andrés. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. ¡Wow! Esta 13ª promesa está bastante especial, pero ¿qué significa en sí cuando se refiere a los cofrades y a los devotos para que tengan en muerte y en vida hermanos bienaventurados de la corte celestial? Para entenderlo un poquito mejor. Sí, sí, mira que existen en la iglesia algo que se llaman las cofradías. Entonces los cofrades son quienes se inscriben en estas cofradías, ¿cierto? Que son personas que de alguna manera reciben unas indulgencias especiales de la iglesia. Son como movimientos, ahora eso de las cofradías ya no es tan famoso, tal vez en España lo sigue siendo, pero son instituciones erigidas por la iglesia de manera especial y bendecidas por los papas para ganar indulgencias especiales. Por ejemplo, el día en que se funda la cofradía o el día que se celebra el patrono o la patrona de esa cofradía. Pues existía en la iglesia antes, digamos que unas cofradías muy dedicadas al Santo Rosario, a difundir el Santo Rosario. Es una pena que se hayan acabado tanto. Ahora más bien vienen siendo reemplazadas un poco por los movimientos, ¿no? Sí. Tenemos que en la actualidad la iglesia está más yendo como de movimientos y hay unas bendiciones y unas promesas especiales para aquellos que se vinculen, unas gracias especiales. Entonces, estas cofradías que tienen que ver con el Santo Rosario, Andrés, son cofradías muy especiales porque de alguna manera nos garantizan esas ayudas especiales del cielo, del cielo. Acá estamos hablando, lo que decíamos ahora un poco del misterio de la comunión de los santos. Estamos hablando de los bienaventurados que vienen a socorrer en sus necesidades a los que pedimos humildemente su intercesión. Y yo quisiera acá pensar mucho o recordar mucho a San Luis de Montfort. San Luis de Montfort, que fue un gran propagador del Santo Rosario. Miren esa asistencia especial que tuvo de parte del cielo para fundar esa obra de los padres monfortianos, de las hijas de la sabiduría eterna, el Tratado de la verdadera devoción, que es un libro que se ha extendido por todo el mundo, el secreto admirable del Santísimo Rosario, al punto que este santo, logrando la evangelización de una zona muy específica de Francia, que se llama la Vendée, esa zona que se convirtió toda gracias a la predicación de San Luis de Montfort. Esa zona tiene unos testimonios impresionantes de tal vez uno de los primeros genocidios que se conocen en la Edad Moderna. Y fue un genocidio que se realizó precisamente en el contexto de la Revolución Francesa, porque querían imponerles a ellos el hecho de que Dios no es Dios, de la diosa razón, querían decir, quitarles la fe. Y este pueblo resistió, hermano, y resistió hasta el martirio. Resistió hasta el martirio y fueron evangelizados precisamente por Montfort. Yo digo, allí donde uno se da cuenta que esto de las promesas es una realidad, porque estos santos, estos mártires de la Vendée, fueron personas que, producto del Santo Rosario, tuvieron unas raíces profundas que les permitieron mantenerse firmes, incluso a pesar de que los amenazaban de muerte. Entiendo que fueron como unos 200.000, tal vez no tenga el dato Wow. preciso, pero fue una enorme cantidad de personas que, evangelizadas por Montfort, con el Santo Rosario en las manos, defendieron su fe, defendieron sus principios, sus raíces católicas hasta la muerte. Y seguramente están en el cielo en este momento, producto de las raíces que el Santo Rosario sembró en ellos. Claro que sí, que se cumplieron estas promesas, así como la 14 y la 15, que aquí les va, mis hermanos. Por cuestión de tiempo se las decimos. Dice 14, los que rezan el rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. Y 15, la devoción al rosario es una señal manifiesta de predestinación de gloria. Pues lo que acabó de decir Wilson, de que estos hombres muy seguramente ya están en el cielo. ¿Por qué? Con esa devoción ya estaban, de cierta manera, por la intercesión de María, predestinados para ir al cielo, por defender heroicamente también su fe y a la Santa Madre Iglesia. Wilson, hermano, una conclusión para que nuestros hermanos se animen y especialmente la familia y que nos ayuden a unirse con el Santo Rosario a pedir, como lo ha pedido el Santo Padre, por la paz en el mundo, por lo que ahora se está adelantando el sínodo y también por nuestras familias, para que sea la Madre del Cielo que nos alcance esa gracia. Y Andrés, yo creo que no habría otro consejo que este. Recen el rosario todos los días. Lo hemos dicho muchas veces y hoy lo repetimos. Recen el rosario todos los días. Si no puedes en familia, rézalo solo. Si no puedes en un espacio lo más
recogido, devoto posible, rézalo, aunque sea por pedazos en el trabajo un pedazo, en el camino al estudio otro, pero no lo dejes de hacer todos los días, porque créeme que estas promesas son reales y son para ti que nos estás escuchando y para toda tu familia. Amén. Muchas gracias, Wilson.